listos para leer la palabra de Dios? Ahora sí, una vez habiéndonos acomodado, libro de Isaías capítulo 55. Perdóneme por hacer una lectura larga. Sé que normalmente en el culto las lecturas son cortas para poder ir rápido a lo que Dios tiene que decir, pero a veces siento que usted no lee suficiente Biblia y digo, pues por lo menos el domingo que lea algo. Ahora que si ustedes me aseguran que todos los días leen 1 o 2 capítulos, entonces sí, nada más leemos un verso hoy y ya. Pero como nadie dice amén, significa que no leen la Biblia. Me voy a aventar todo el capítulo 55, al final solo son 13 versos. Siga con mucha atención, quiero por el Espíritu de Dios que esto quede grabado en nuestros corazones. Grite conmigo Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Si a usted le gusta la Biblia, tiene que gritar amén, aleluya, gloria a Dios. Es su palabra. Creo que le gustan más las canciones que la Biblia. Diga conmigo, uy, yo me seguiría al 56 y el 57 y al 80. Ya ven, Isaías no tiene 80. Hágame un favor antes de orar, dígale a la persona que tiene al lado, tienes que leer más Biblia. Señor, 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 Señor. Cierre sus ojos por un segundo. Padre, delante de tu presencia nuevamente todos nosotros. Sé que has estado con nosotros todos los días de la semana, en cada momento, durante la noche y durante el día. Pero hoy de manera especial nosotros apartamos este tiempo para escucharte con todo el corazón. Por favor, danos por tu Espíritu Santo la habilidad sobrenatural de poder percibir
No solo tu mover y no solo tus acciones, pero de percibir las intenciones de tu corazón y las palabras que emanan de tu corazón, porque son alimento a nuestra alma y son fuerza a nuestro espíritu. Palabras hemos oído por muchos días que han cautivado nuestra mente y han torcido nuestras intenciones. Pero cuando escucho tu voz y tus palabras, mi pensamiento se alinea y mi corazón se balancea, porque tu palabra es la verdad por encima de todas las voces que pudiéramos escuchar. La tuya prevalece para siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Amén, amén y amén. Antes de sentarse, encuentre 2, 3 personas y dígale: yo miro grandeza en ti. Así es que la lectura de Isaías 55, con lo que comenzamos esta mañana, debe de ser algo que esté anidado en su corazón. Por favor, ayúdeme de tal manera que Dios pueda hacerme sentir que cumplí mi tarea. ¿Cómo? Sabiendo que ustedes han comprendido algo y han recibido algo. Lo que reciben en su corazón lo reciben porque lo creen, pues con el corazón se cree. Pero Dios es capaz de darnos una mente para comprender y entender. Dígalo conmigo: Dios, dame una mente para comprender y dame un corazón para creer. Quiero destacar de todo Isaías 55 una parte especial que habla de la característica de cómo es Dios. Dios es un Dios eterno y sé que no les estoy diciendo nada nuevo. Pero a veces hablar de eternidad requiere que tu cabeza se expanda un poco, porque eternidad es algo muy curioso en la presencia de Dios. En primer lugar, para comprender eternidad, lo difícil para nosotros es que nuestra mente es limitada y temporal. Y una mente temporal quiere comprender un Dios en la eternidad. Eso representa un reto. Así es que de repente Dios nos permite por un segundo atisbar, cómo comprender, como una pequeña porción que se derrama sobre tu cabeza y dices: creo que puedo comprender, aunque todavía no llegamos a entender todo lo que es Dios. Dios es eterno. Dígalo conmigo: Dios es eterno. Dios vive en la eternidad, pero la eternidad nació de Dios. La eternidad no es el medio donde vive Dios, y la eternidad fue hecha aparte de Dios, y ahora Dios vive en la eternidad. Usted sabe que no es así. Es Dios, que es eterno Dios, que genera el ambiente y las características alrededor de él de eternidad. Todo lugar, tiempo y espacio donde Dios aparezca, la eternidad va a estar presente, porque Él genera con su propia presencia la eternidad. Eternidad es una de las características que nos hacen expresar que Dios es grande y que la grandeza de Dios es inescrutable. Este es el problema donde necesito saber si tengo su ayuda, porque la mente y el corazón comienzan a escuchar estas cosas y automáticamente como que se desenchufa así de cloc. Y llega el momento en que ya no piensan, ya no perciben y se desenchufan. Así cuando está usted pensando de sacar el teléfono o no lo sacaré, veré los WhatsApps o no veré los WhatsApp, ya en ese momento lo perdí. Porque estos asuntos requieren un poquito de usted. ¿Me regala poquito de su atención? La eternidad de Dios es una de las características que nos hacen pensar y declarar que Dios es grande, mucho más grande que cualquiera de nosotros y mucho más grande que la suma de todos nosotros.
mucho más grande que los años de la humanidad, pues Dios es Dios antes de la humanidad y Dios será siguiendo Dios aún después de la humanidad. ¿Cómo meto eso en mi cabeza? Es difícil. Así es que mi corazón tiene que gritar: yo creo que Dios es eterno, y automáticamente decir: tú eres grande. Espero que no tengamos problemas en ese proceso de nosotros creer en Dios. Pero luego la eternidad en la grandeza de Dios produce cosas que para nosotros son de beneficio y necesitamos terminar de comprenderlas. Por ejemplo, Isaías 55 dice en una analogía comparativa que su palabra es como la lluvia o la nieve que cae de la tierra y la hace germinar, y le da semilla al que come y le da semilla al que siembra, pan al que come y semilla para el que siembra. Y luego dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo que la he enviado, y prosperará en todo aquello para lo cual yo la envié. Señor, ayúdame con esta congregación. La palabra de Dios sale de la boca de Dios. Si sale de la boca de Dios, está la palabra en la eternidad de Dios. Nuestra mente limitada nos dice: Dios me dijo esto hoy, como si su palabra se limitara al día de hoy. Es bueno si la palabra de Dios te dijo algo hoy. Eso es bueno y glorifica a Dios por ello. Pero debes de comprender que la palabra de Dios tiene las características de Dios, pues salió de la boca de Dios. Quiere decir que eternidad hay en la palabra de Dios suficiente para que la palabra no se acabe o la palabra no se desintegre. La palabra de Dios continúa hasta lograr hacer o producir aquello por lo cual lo dijo. Y la palabra de Isaías dice: entonces la palabra de Dios regresa a él. La palabra de Dios no regresará a él hasta que cumpla el propósito para el cual le envió. Pero mire cómo entonces nada de la palabra de Dios se desperdicia, porque la palabra de Dios sale de Dios, tiene carga de eternidad, hace aquello para lo cual le envió y luego regresa a él, y la palabra de Dios está activa. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra de Dios puede verse desde el principio, cuando la Biblia dice: y dijo Dios sea la luz, y la luz todavía está hasta el día de hoy. La luz no es algo que simplemente hizo la palabra de Dios y luego regresó, porque la escritura dice que esa palabra va a ser prosperada. Prosperada quiere decir va a ser empujada, impulsada o proyectada hasta que cumpla el propósito. Quiere decir que la luz fue creada, pero la luz requiere de un sustento para que la luz permanezca. ¿Cómo hago para que la luz permanezca? La palabra que fue creada le da sustento, pues la Biblia enseña que todas las cosas creadas son sustentados por el poder de la palabra de Dios. Ahora haga la pregunta: ¿por qué el pastor está hablando de estas cosas? Es para darle dolor de cabeza domingo en la mañana. Ahora, la palabra de Dios sale de su boca, hace aquello y regresa a él, pero carga eternidad. ¿Qué pasa si la palabra de Dios en la eternidad trasciende el tiempo de algo, pero todavía no cumple su palabra? Así es que en este proceso difícil de entender, y otro día explicaremos con más detalle, o en alguna clase de CCM. ¿Ya se inscribió a CCM? Solo escuché un sí por acá y un por acá. Bueno, espero que se haya inscrito. Y hacemos la explicación más detallada en CCM. Pero mire esto: la palabra de Dios sale de la boca de Dios y tiene que cumplir aquello para lo cual fue enviada, y luego regresa. La palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es dicha en eternidad, y en eternidad
todo está presente. Señor, me estoy metiendo en Honduras. Sí, esto he tratado de explicárselos otras ocasiones. Tardaré 30 segundos. ¿Me regala 30 segundos? Padre, ¿por qué me meto en estas? Eternidad no es un tiempo prolongado. Eternidad es la ausencia de tiempo. Nosotros vivimos en un tiempo definido, segundos, minutos, horas, días y semanas. Entonces a ti te preguntan, ¿cuánto tiempo tardas del punto A al punto B? Y tú dices, 20 minutos. Como ahora tienes tiempo, 20 minutos, puedes calcular distancia. Y por cierto, puedes calcular velocidad, porque velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Así es que esta sencilla fórmula existe en el espacio-tiempo. Pero si de la fórmula velocidad es igual a distancia entre tiempo sobre tiempo, eliminas el tiempo, la distancia desaparece. Porque te preguntan, ¿cuánto entre el punto A y el punto B? Y tú dices, 0 segundos. Entonces están juntas. La distancia desaparece. ¿Sí o no? Entonces, si Dios aparece y le habla a Abraham, Dios aparece y Dios genera un momento de eternidad. Dios, ¿cómo son mis palabras? Un momento de eternidad. Es lo limitado del lenguaje. Así es que en esta expresión de eternidad, Dios le habla a Abraham, pero en Abraham está Jacob. Isaac y Jacob están en él, aunque todavía no han nacido en la cronología natural, pero en la eternidad ya están en él, porque luego saldrán de él. Así es que cuando Dios le habla a Abraham, también le habla a Isaac y también le habla a Jacob, porque la distancia entre ellos no existe. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y ese verbo se hizo carne. Verbo es palabra. Así como la nieve y la lluvia descienden a la tierra y la hacen germinar, así es mi palabra que sale de mi boca. Y Jesús toma forma. Voy bien. Pero aunque es humano, sigue siendo su palabra. Va y hace aquello para lo cual lo envió. ¿Voy bien? Y luego muere. Y el Señor Dios al tercer día lo resucita, y 40, 50 días después es exaltado hasta lo sumo. Y la palabra, el verbo hecha carne, fue lanzada, hizo aquello, fue prosperada en aquello para lo que le envió y regresó a él. Pero la palabra, hay palabras que se han cumplido y regresan a él. Y hay palabras que no se han cumplido y todavía están trabajando aquí. La palabra de Dios sigue haciendo aquello por lo cual lo envió. Se basa en esta capacidad. Por eso dice que si Dios hablara a tu vida, bendeciría la vida de tus hijos. No es un asunto solamente de pasar la estafeta. No. Es la palabra de Dios que sigue trabajando. Trabaja en tu vida
hasta que tu vida llega al final, pero la palabra no ha cumplido el propósito. Así es que seguirá trabajando en la vida de tus hijos, y a lo mejor en tus hijos lleguen a tu vida a su final, y la palabra de Dios no ha cumplido el propósito para el cual fue enviada, y es probable que llegue hasta tus nietos. La palabra de Dios es lo que nos transforma y nos cambia, pero es mucho más grande en la eternidad de Dios de lo que yo pensaba que podría ser. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia me deja pequeñas migajas para entender este gran asunto. Hago un paréntesis. Nuestra actitud delante de estas cosas debería ser una actitud de asombro y de adoración. Porque puede ser que Dios le habló algo a Abraham que todavía está funcionando en mi vida. Eso tiene que generar el asombro y la adoración. Déjeme ponerlo más cercano. A lo mejor tu mamá o tu abuelita estuvo orando por ti y Dios le dio a ella una promesa en una palabra. Tú nunca la oíste, pero algo salió de la boca de Dios que no va a regresar a Él vacía. Y de repente en tu vida, lo que oyó tu abuelita comienza a trabajar en ti. Y dices, ¿por qué me está pasando esto? Y el Espíritu de Dios te dice, es tu abuelita que estuvo orando. Quiere decir que si me acercara yo a Dios, sus pensamientos son más altos, pero no quiere decir que no pueda oír o Dios revelar sus pensamientos. Y cuando Dios me habla a mi vida, quiere decir que hay algo más grande que mi propia vida que está funcionando dentro de mi vida. Cuando ustedes escuchan la palabra cobertura, cuando ustedes escuchan en el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cobertura es esta palabra en garantía de que yo estoy trabajando. Así es que un padre puede orar sobre sus hijos y extender cobertura. Así es que una mamá puede orar por los suyos y extender cobertura. ¿Qué es cobertura? Es la palabra de Dios que te cubre. La que prometió nunca dejarte y nunca desampararte. La que prometió no te voy a dejar hasta que termine de hacer contigo todo lo que te he dicho que haré contigo. Alguien debe de estar orando. Y cuando estás orando, la palabra de Dios viene a tu mente y a tu corazón y expresas la palabra de Dios. Ajá, yo sé lo que usted está pensando. Nunca oró nadie por mí, y quien oró por mí fue solo para sacar demonios. Pero yo te digo que puedes observar que ciertos patrones de Dios son repetitivos. ¿Por qué? Porque su palabra sigue trabajando. Lo vemos hacerlo en una generación y vemos lo que Dios repite en la siguiente generación y preguntamos, Dios, ¿es esto un patrón repetitivo solo porque te gusta hacer las cosas de esta manera? Y Él dice, no, es mi palabra que sigue trabajando en generaciones y hasta generaciones, porque no regresará a mí vacía, sino hasta que cumpla aquello para lo cual lo ha enviado. Dígale a la persona que tiene al lado, hay una palabra de Dios que debe de estar trabajando en tu vida. Habiendo hecho ese pequeño pensamiento, déjeme entonces darle forma en la vida de un personaje. Así como está sentado, mire conmigo 3 versos en el libro de Génesis capítulo 12. Cuando usted lo encuentre, gríteme, ¿ya lo encontré? No, esos son muy pocos. Si usted no lo ha encontrado, gríteme, ¿no lo he encontrado?
Y si usted no encuentra Génesis, gracias. Génesis capítulo 12. 12, Génesis capítulo 12. Comenzaré en el verso primero. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Déjeme comenzar con el final. Y serán benditas en ti. ¿Cuántas familias? ¿Ya están todas las familias que van a estar? Entonces esta palabra sigue trabajando hasta el día de hoy. Y seguirá trabajando mañana. Y tal vez 10 años más. Para la familia que todavía no se ha formado, pero se va a formar. La de tus hijos o la de los hijos de tus hijos. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa palabra sigue trabajando. Así es que es maravilloso saber que la palabra de Dios trabaja en la vida de las personas, específicamente en la tuya. Haz esta pequeña reflexión conmigo por 30 segundos. ¿Qué palabra me ha hablado Dios que esté funcionando, trabajando, modificando, alterando, formando, derribando o edificando lo que Dios quiere que sea formado en mi vida? Y si no puedes recordar una sola palabra, esta prédica tiene la intención de que te acerques a Dios y le digas: Espíritu Santo, recuérdame qué fue lo que Dios me habló. Lo voy a volver a decir, pero de otra manera. Si quieres encontrarle sentido a todo lo que te está pasando, que termina desesperándote y frustrándote y te quieres jalar los pocos cabellos que te quedan en la cabeza, por entender por qué pasa lo que pasa y por qué haces lo que haces, tal vez es porque no has tomado en cuenta que hubo una palabra de Dios que sigue trabajando en tu vida y en tu entorno. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo, entre las muchas funciones que tiene, dijo Jesús, Él les recordará todas las palabras que les han sido habladas. Dígalo: Espíritu Santo, recuérdame lo que el Padre me ha hablado. Tienes que tener presente, para cada situación que vivas, tienes que tener presente la palabra que Dios habló. Es la que está trabajando. Déjeme terminar entonces esta idea. Si quieres hacer cualquier otro medio sin tomar en cuenta la palabra de Dios, la palabra de Dios seguirá trabajando, pero tú no lo sabrás y te causará frustración. Si tú lo lees en la Biblia, es hasta que los hombres y mujeres de Dios comprenden lo que Dios habló, que ellos dicen: ahora entiendo por qué pasó lo que pasó. ¿Voy bien hasta aquí? Comenzamos con el final, ahora agarremos el principio. Jehová Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. No es una palabra muy amigable, porque tiene o parece al principio que tienes que romper con las relaciones familiares. Pero en el sentido estricto, la palabra de Dios se tiene que aplicar como Él la dijo. El día de hoy te piden a ti convertirte de tus caminos. Te piden a ti soltar la vida que tenías y abrazar la vida en Cristo Jesús. Te piden recibir a Jesús como tu Señor y Salvador en tu corazón para que haya un cambio de vida.
Eso ya estaba en el corazón de Dios. Y aunque Jesús todavía no se ha manifestado, le pide a Abraham exactamente lo mismo que luego todos nosotros haremos con Jesús. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Resumámoslo. Dígale al que tiene al lado, a lo mejor tu educación no te está ayudando. E hice un pequeño resumen porque no me quiero atorar aquí mucho tiempo. Sí, mis hermanos, la mayoría de los problemas que nosotros enfrentamos es como fuimos crecidos y educados, las circunstancias que vivimos y el no querer soltar lo que vivimos para abrazar lo que podemos vivir en Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu... Por favor, dígale a alguien, ya olvídate de tus problemas psicológicos paternales. No sé si fui demasiado directo. Voy a llegar a un punto. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. Grite conmigo la palabra mostraré. Todavía no te he dicho a dónde vas, pero quiero que te pongas en movimiento. Pero lo que te voy a mostrar, te lo voy a mostrar. Y luego dijo, haré de ti una nación grande. A un hombre le dijo que lo convertiría en una nación grande. Es bonito leerlo, es hermoso leerlo. Lo difícil es creer lo que esa palabra siga trabajando en tu vida el día de hoy. Sí, la palabra de en ti serán benditas todas las familias de la tierra sigue trabajando como ya lo expusimos. Entonces la palabra de haré de ti una gran nación, eso todavía sigue trabajando. Así es que alguien debe de ser parte de esta gran nación que le prometieron a uno, cuya palabra salió de la boca de Dios y no descansa. La palabra no regresa a él hasta que termine de hacer todo lo que tiene que hacer, y cuando lo haya cumplido esa palabra regresará. Pero mientras no regrese, él sigue siendo una nación grande. La gente pensó, la nación grande es Israel, pero ya el evangelio nos mostró que Dios estaba pensando más allá de las fronteras de Israel y estaba pensando en todo un pueblo escogido, una iglesia santa, limpia, sin mancha y una arruga, una iglesia en la que se incluyera tu nombre, tu persona, tus hijos y los hijos de tus hijos, una nación cuyo Dios es Jehová, una nación santa, limpia, pura, apartada, separada, consagrada para Dios. Y esa palabra sigue todavía funcionando. Dígale a la persona que tiene al lado, tú no sabes en la que te has metido. Si no puedo ser tan incisivo porque debo de ser amable, pero sigue siendo demasiado mexicano. Sigue siendo demasiado mexicano queretano. Sigue siendo demasiado mexicano queretano Ramírez. Sigue siendo demasiado queretano Ramírez Torres. Sí, hasta que llegue tu nombre y tu apellido, porque tienes que salir de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre y agarrar otra casa y otra parentela. Señor, no estoy diciendo que desprecies a tu papá o a tu mamá. Estoy diciendo, suelta lo que tienes que soltar para que puedas abrazar. ¿Quieres abrazar cuando todavía la educación de los Ramírez te pesa mucho? Vamos, dígalo para picarle las costillas. Dígalo, eres igualito a tu padre. Regrésesela, dígale, y tú eres igualito a tu abuela. Y yo solo le estoy dando las bases de todos los pleitos matrimoniales y familiares de la vida. Porque cuando ella te ve, solo ve a los Ramírez. Y cuando tú la ves a ella, solo ves a los López.
Pero ¿quién de los Dios pudiera ver en el otro la paternidad de Dios en él? Tienes el nombre de tu padre y tienes el apellido de tu padre. Veo eternidad en ti. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Señor, no sé si usted está preparado para eso. Porque apenas le ponen 3 ladrillos y se sube. Y Dios le dice a Abraham, tu nombre lo voy a engrandecer. Y esa palabra no va a dejar de trabajar en ti, en Isaac, en Jacob, en Leví, en María, en Jesús, en México, en Querétaro, y en Querétaro, en los Ramírez López. Engrandeceré tu nombre. Ahora, este es el problema de nuestra mente limitada. Y perdónenme por haber empezado con cosas tan elevadas, pero quiero llegar a algo muy, muy práctico. La gente no tiene la capacidad de manejar un gran nombre. Si tu nombre fuera grande, debo de portarme bien. No tienes la capacidad para manejar ese nombre. Se te van las cabras al monte. Se te bota la chaveta. Estoy tratando de regularme a mí mismo. Porque inmediatamente comienzas a pensar mal, chueco y equivocado. Porque ahora crees que puedes todo, y ahora crees que sabes todo, y ahora piensas que tienes todo. El problema no está en la palabra de Dios que sale de su boca, que dice, engrandeceré tu nombre. El problema está en esta mente tan pequeña que no sabe manejar la grandeza. Por años, dijeron que grandeza era algo que no debíamos de predicar, porque teníamos que ser humildes. Y entonces, ¿qué hago con esta palabra de Abraham que sigue trabajando el día de hoy? Entonces, mejor, antes de que se te infle tu cabeza como cornhead, regresa con tu padre y pregúntale, papá, ¿qué significa que quieras engrandecer mi nombre? Engrandeceré tu nombre. ¿Estoy leyendo bien? Entonces Dios dice, es bien fácil, Abraham. ¿Cuál es el nombre más grande que conoces? Y Abraham dice, tu nombre, Dios. ¿Qué nombre hay más grande que el nombre de nuestro Dios? Así es que dice, es muy sencillo, déjame tomar mi nombre e incrustarlo en tu nombre, para que tu pequeño nombre sea engrandecido. Pero el día en que pienses que tu nombre es grande por tu nombre, ese día tu nombre. Pero siempre que digas que tu nombre ha sido grande por la grandeza del nombre de tu Dios, tu nombre seguirá siendo grande. Ahora voy todavía más allá. Le dijo entonces, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, me llamo Abraham.
Y no puedo hacer todo el ejercicio en hebreo, pero así es que el nombre conocido de Dios, las letras sin consonantes de las cuales la gente trata de empezar a expresar, Dios toma una letra de su nombre y cambia el nombre de Abraham por Abraham. Y el nombre de Abraham empieza a ser pregúntale al de al lado, ¿quién te puso tu nombre? Y te lo puso alguien de nombre chiquitito, para que tu nombre fuera todavía más chiquitito, para que crecieras pensando que eres un gusano insignificante, incapaz de tener una vida sobresaliente, porque toda la vida es así. Una vida de limitación y sufrimiento. ¿No? El problema es que no sabemos manejar la grandeza. Dígalo conmigo. Dios, enséñame a manejar con sabiduría y equilibrio la grandeza que pones dentro de mí. Porque tu inteligencia puede crecer, solo que inmediatamente la usarías para hacer un fraude, porque crees que eres muy inteligente para que te descubran. ¿Va conmigo? Tu inteligencia puede crecer. Tus emociones y sentimientos se pueden equilibrar. Tu capacidad de amar puede crecer. Tu capacidad de relaciones interpersonales puede crecer. Tu nombre, tu esencia puede crecer. Y le dijo Dios, engrandeceré tu nombre. No está diciendo, te voy a dar a conocer a todas las personas y serás famoso. No dijo eso. Dijo, delante de mí tu nombre será grande, porque no me importa cuántos me conocen o cuántos dicen que soy bueno. Me importa que Él diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Me importa lo que Él diga, porque lo que Él dice es la neta del planeta. Así es que tú no eres grande porque tu mujer se la pase diciendo, ay, mi chiquito es grande. No eres grande porque la sociedad te haya dado títulos, y no eres grande porque te hayan reconocido con rangos y títulos y lugares, barras y estrellas y reconocimientos y medallas y estatuas y nombres y edificios. No, se llama fama. La única cosa que anhelo en mi vida es que cuando termine mi vida Él diga, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es Él el que habla de grandeza, porque si alguien puede manejar grandeza, es el grande Dios. Mi cabeza es limitada, mi corazón muy limitado. Apenas voy saliendo del que me hablen mal y ya me siento que me estoy derrumbando. Apenas de que me grite mi mujer y ya siento que me quiero desmoronar. No puedo con la pobreza. ¿Cómo puedo manejar grandeza? Necesito que el Espíritu de Dios lo maneje en mi mente, en mi corazón, y me haga ser grande. Anime al que está a su lado y dígale, yo veo algo de grandeza en ti. Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, Jesús, ayúdame, ayúdame. A veces me sale en cada ilustración que luego me arrepiento. Pero déjeme aplicarlo a ver si podemos llevarnos algo. Te corrieron del trabajo, ¿verdad? Si alguien dice no, déjeme hablar.
te van a correr del trabajo. ¿Cómo te vas a sentir? Menos apachurrado, incapaz, menospreciado, usado. Es pensamiento de alguien que no es. Te corrieron de tu trabajo. ¿Cómo piensas? ¿Es la mejor oportunidad del mundo? Ahora sí puedo aplicar por algo más grande. Y de repente el Espíritu Santo de Dios llega y te recuerda. Tú no dependes del trabajo. Dependes del Dios que te hizo ser grande. Así es que se te acaban las lágrimas y y llegas a casa, metes la llave, abres la puerta y ahí está tu mujer. Con que te corrieron, chiquito. Ahora sí, a ver cómo le vas a hacer. Bien decía mi madre, no te cases con ese inútil. Ahora digo, ¿son palabras de grandeza? Pregunto, ¿habrá alguien aquí, hombre y mujer, que su esposo o esposa, cuando surge un momento donde veras sientes la losa encima, la otra persona, tu esposo voltea y diga, no te preocupes, te he visto hacer eso y 1000 cosas más. Te he visto salir de esas y de más difíciles. Yo creo que Dios puso grandeza en tu vida y creo que eres capaz de con eso y de prosperar a pesar de eso. Yo creo que Dios no te escogió para quedarte a la mitad. Creo que Dios va a usar todavía esto. No sé si fue tu culpa o no, pero no es la culpa la que busco. Busco sacar la grandeza que Dios metió en ti. ¿Alguien querría que su familia le hablara así? Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, porque en casa de mi padre no se acostumbraba así. Ya no tengo que exagerar, ¿verdad? Ok. Pero ¿cómo quieres que alguien hable grandeza a alguien que no le ha hablado grandeza a ella? ¿Cuándo has visto a Dios decir? Así dice el Señor, eres un inútil, gusano mediocre, no sé por qué te escogí ni para qué mi espíritu vino sobre de ti. ¿Alguna vez has oído hablar a Dios así? Entonces, ¿por qué le habla así a los demás? Contigo nunca va a ser posible, tú nunca vas a cambiar. Tú nunca vas a decir la verdad, tú nunca vas a poder, tú nunca vas a ser hombre, tú nunca vas a llenar mis expectativas, tú nunca lo vas a lograr, tú nunca vas a poder. Yo digo, ¿de dónde salió eso? Hasta que leo en la Biblia que Jesús se paró y les dijo, sí, ustedes que dicen ser hijos de Abraham, son hijos de vuestro padre el diablo. Está en la Biblia. Porque tu papá no habla así. Nunca. No tengo la capacidad para quitarte la crisis. No tengo el poder para quitarte el problema. Pero tengo la palabra de Dios que sigue trabajando hasta el día de hoy. Y Él dijo, engrandeceré tu nombre. Si eso gobernara nuestras relaciones interpersonales, la palabra de Dios cumpliría el propósito para el cual fue lanzada. ¿Va conmigo? Señor, ¿por qué le cambias el nombre a Abraham? Pues para poner grandeza en él. ¿Y por qué quieres que sea grande? ¿Por qué no mejor somos franciscanos o dominicos, jesuitas flagelados?
Es muy sencillo. El último verso 3, por favor. No, verso 2. Estábamos en el verso 2, ¿verdad? Sí, estábamos en el verso 2, en el verso 3. Ok. Ahí está. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. La pura palabra ya es elocuente. Esto es lo que voy a hacer de ti. No es lo que te voy a dar, no es lo que te voy a proveer, no es a dónde te voy a llevar, ni tampoco es lo que te voy a hacer ver. Es lo que voy a hacer de ti. Y serás. Y serás. Grítelo fuerte, bendición no es lo que recibo. Bendición es lo que Dios me hace ser. Se siente como se queda en la superficie y cuesta trabajo que entre. Pero déjeme contrastarlo para que entre ahora sí hasta el fondo de su corazón. ¿Qué es lo contrario a la bendición? Te maldijeron toda tu vida. Y te dijeron, no vas a poder, no vas a alcanzar y no lo vas a lograr. Y si no te lo dijeron, te lo demostraron. Te hicieron a un lado y el pecado de alguien más te afectó y te clavó en el corazón y te hirió. Y sentiste que esa herida te marcó para el resto de tu vida. Mi papá se fue, mi mamá se fue, mis tíos me dejaron, mi novia me cortó. Todas las cosas que suceden te trajeron maldición. Dios no solo quiere bendecirte trayendo cosas, quiere convertirte en bendición. Voy a entrar a tu vida y voy a agarrar el último resquicio de maldición que hay en tu pensamiento, en tu corazón, en tu alma, en tus sentimientos y hasta lo profundo de tu tétano. Y voy a agarrar la maldición y la voy a arrancar de tu vida. Y sembraré bendición en ti hasta que todo tu ADN solo diga: Jehová Dios me ha bendecido. Bendición no es sacarse el melate. Algunos pusieron cara triste. Bendición no es que te saques el bono de la empresa. Se llaman bienes. Los bienes siguen a la bendición. Los bienes no son bendición, pero los bienes siguen a las bendiciones. Si Jehová Dios te bendice, bendito será tu ganado, y bendito tu arteza de amasar, y bendita será tu alacena, y benditos tus hijos al salir, y benditos tus hijos al entrar, porque Jehová Dios te ha hecho ser. Por eso la gente se equivoca en este proceso, y esto tarda 30 segundos, en este proceso entre las cosas y la grandeza. La gente en el mundo natural piensa que grandeza es tener muchas cosas. Sí, Carlos Slim es de los hombres más grandes porque tiene mucho, pero a los ojos en la cultura del reino, la grandeza no se mide por cuanto acumulas. La grandeza se mide por cuanto das. Y Jesús dijo: nadie toma mi vida, yo de mí mismo la entrego. Entonces Dios dijo: a ti te exaltaré a lo más alto, porque grandeza es resultado de lo que sabes soltar, no de lo que acumulas. Enséñame a hacer bendición. Enséñame a hacer bendición. No sé cuándo metieron en nuestra cabeza que el soltar una limosna en la esquina era suficiente como para que Dios te bendijera. No, mi hijo, es mucho más grande. Por eso su palabra sigue trabajando hasta el día de hoy. No es lo que te da, es lo que va a hacer de ti. No, déjeme decirlo de otra manera.
¿qué te hace cometer todos los pecados que hacemos? ¿La bendición de Dios? La bendición de Dios me impulsa a la infidelidad. Fue Dios el que me llevó a eso. Entonces, ¿qué me llevó a eso? La maldición que se habló sobre de ti y que te metiste en tu corazón y te la creíste. Ahora piensas, después de 20 años, no soy digno. Ahora sí, como dice la canción, soy una llaga podrida. Y te das golpes de pecho no, mi hijo, ven delante de mí una sola vez y compra sin dinero. Sí. Compra sin dinero. Sí. Y se saciará tu alma. Amén. Ven que voy a hablar a tu grandeza. Porque yo no te formé para como tú piensas. Y yo no quería que tú vivieras lo que tú decidiste. Pero si te acercaras a mí, conocerías mis pensamientos, porque mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos. Déjame agarrar tus pensamientos y tirarlos a la basura, y déjame grabar en tu mente como yo pienso y lo que yo pienso de ti, porque no te hice nacer para eso. Grite fuerte: hay grandeza de Dios en mi vida. Alguien tiene que aprender a manejar la grandeza, porque quiero y decido creer que Dios te va a dar muchas cosas. Pero si Dios te da muchas cosas, no te hace grande. La grandeza no es tener cosas. La grandeza es tener a Dios en tu corazón, metido hasta el tuétano. Tú hablaste de mis hijos y esa palabra sigue funcionando hasta el día de hoy, y vas a terminar por cambiarle la manera de pensar, cambiarle el corazón y cambiarle su destino, porque yo creo que tú eres Dios cuya palabra que sale de su boca no regresa a ti vacía. ¿Está conmigo? Es parte de nuestra cultura de reino, hablarle a las personas a su grandeza. No dije que las personas no se equivocaran, ni tampoco no dije que las personas fueran perfectas y no cometieran errores. Dije que a pesar de sus errores, la palabra de Dios sigue estando presente. Si tan solo donde te encontrares voltearas tu rostro y me buscares, dice Dios, ahí te oiría y ahí iría por ti y desde ahí te levantaría, porque yo puse grandeza en tu persona. Ninguna arma forjada prosperará contra ti, porque yo te hago ser bendición. Ningún plan del enemigo prosperará contra ti, porque tu nombre será grande y porque he puesto grandeza de Dios en ti. Este es el asunto. Tú tienes que creer que el Dios altísimo, Señor del cielo y de la tierra, el grande Dios de nosotros, te ha hecho su hijo. Sí, mis palabras parecen demasiado sencillas, pero son extremadamente poderosos. Mi Dios no tiene hijos pequeños. Mi Dios no tiene hijos sonsos. Termino. Lo hará por amor de su nombre. Es la última garantía que puedes recibir. Sí, lo va a hacer por amor de Él mismo. Ya te tomó, ya te agarró, ya te adoptó. Ahora lo va a hacer por su nombre. No, usted no me ha entendido.
nuevamente. Agarró el nombre de Abraham y tomó una letra de su nombre y la metió en el nombre de Abraham para hacer su nombre. Ahora dice, tengo un problema, Abraham, mi nombre ya está en ti. Ahora lo haré por amor de mi nombre. No te voy a dejar, no te voy a soltar, no te voy a desamparar y no te voy a dejar terminar mal. Lo haré por causa de mi nombre. Si el sueño era hacer una gran nación, haré de ti una nación. ¿Cómo tenía que ser Abraham? Si el sueño era una nación, dígalo, yo tengo que ser grande. Me es necesario ser grande. No busco fama, no busco aplausos, no busco títulos, no busco bienes. Busco que su nombre sea glorificado. Que la gente voltea y diga, mira, ese hombre tiene grandeza. Y que tú puedas decir, es mi Padre en mí. Él es grande. Y la gente se convierta por causa de tu testimonio. Habla a la grandeza de las personas. Nadie más puede hacerlo, excepto la palabra de Dios que sale de su boca y cumple aquel propósito para el cual fue dada. ¿Está bien? Sí, amén. ¿Podemos orar? Sí. Hágame un favor, voltea a ver al de la derecha y al de la izquierda, ve si tiene cara de grandeza. Y si no, póngale la cara de grandeza que requiere de tener. No dijimos que no vinieran crisis y no dijimos que no iba a haber problemas. Señores, vamos a enfrentar problemas y vamos a enfrentar crisis. Y tal vez a tu mujer un día, por 5 minutos, se le vayan las cabras al monte. Habla a su grandeza. Habla a su grandeza. Sí, déjeme exagerar para ilustrar. Que entre tu muchacho y entró alcoholizado o entró drogado y tú puedas decir, yo todavía veo el pastor que Jehová Dios dijo que iba a ser de ti. Habla a su grandeza. Es nuestra cultura. ¿Está bien? Póngase de pie y oremos. Cierre sus ojos. Isaías dice al principio que tenemos que volver de nuestros caminos. Si algo tienes que pedir perdón, este es el momento donde pides perdón. Solo cierra tus ojos y tú y Dios, solo dile, puedes meter mi mano en mi vida y puedes arrancar todo lo que me dolió y todo lo que pensé, todo lo que sentí. Te doy permiso, lo puedes arrancar. La gente me maldijo y las circunstancias hablaron mal de mí, pero yo te abracé y la palabra salió de tu boca. Tú eres mi hija amada,
en el cual tengo todo mi contentamiento. Tú fuiste el que dijiste que cuando los demás decían ahí no habrá pueblo y ahí no habrá familia, tú dijiste que ahí habría familia. Perdona todas las veces que abrí mi boca sin saber manejar grandeza. Pensé que grandeza era pelear, era hacer pleito, era poner mis intereses. Pero ahora sé que la grandeza es cuando pones tu nombre en mi nombre, y mi nombre se llama tu nombre. Cambia mi manera de pensar y toca mi corazón. Cambia mi manera de pensar. Por favor, mete tu mano, arranca lo que tienes que arrancar, siembra lo que tengas que sembrar. Pero no nací para vivir lo que estoy viviendo. No nací para esto. Enséñame a manejar grandeza. Enséñame a tener un corazón equilibrado y los pensamientos de Dios en mi mente. Todo mundo tiene sus ojos cerrados, pero si te es posible, estás junto a tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, solo tienes que abrazar y empezar a orar y hablar a la grandeza. El Dios del cielo que te regaló a mi vida metió grandeza en tu vida. Puso el nombre de Jesús en tu corazón y lo grabó hasta el fondo. Te dio dones, te dio talentos, te dio habilidades, te dio capacidades, te dio inteligencia, te dio de su grandeza. Y hoy bendigo tu vida, bendigo tu alma, bendigo tu ser. Que Jehová mi Dios te haga ser bendición todos los días de tu vida. Y permítame orar por aquellos que tenemos hijos, cuyos hijos necesitan oír palabras de grandeza de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos por nuestros hijos, los que tenemos cerca y los que no tenemos cerca, a la distancia. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, haz memoria de lo que hablaste de nuestros hijos y que ellos te conocieron. En el nombre de Jesús, Padre, recuerdo las palabras que hablaste y cómo te has expresado. Crecieron cerca de ti, crecieron conocerte, y ahora oramos. Espíritu Santo, ve a donde están. Por favor, acércate a ellos y recuérdales quién los engendró, quién los formó, quién los creó y lo que Dios ha hablado de ellos. No me importa la circunstancia que estén viviendo. Me importa que tu palabra no regresa a ti vacía, pero que cumple todo propósito para el cual la envías. Esa palabra sigue trabajando. Esa palabra se sigue moviendo. Esa palabra sigue trabajando. Arranca toda maldición. Habla bendición. Oramos por nuestros hijos. Tráelos cerca de ti. Tráelos cerca de ti. Tráelos cerca de ti. Te lo pedimos.